voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Mateo. Hemos estado viendo Mateo y hoy no va a ser la excepción. Mateo capítulo 15. En esta parte, hermanos, de la escritura, ya los fariseos y escribas ya empiezan a molestarse con lo que Jesús hace o dice y ya están buscando ese momento para arruinarle su momento. Ya están haciéndole preguntas incómodas, lo están acusando. Y ya hay como esta tensión entre los fariseos, y siempre la ha habido, pero aquí ya se empieza a acrecentar o a incrementar. Vemos a la par, vemos a un Jesús que enseña y hace milagros, pero hoy vamos a ver una enseñanza muy fuerte de Jesús, hermanos. Y bueno, Dios nos hable, porque estadísticamente, ahora que tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, hermanos, en el Nacional, de pronto hacemos encuestas o estadísticas o me pongo a leer cosas. Ahora en el diplomado juvenil también ha salido mucho a la luz que una de las quejas de por qué no hay jóvenes, si usted voltea alrededor, bueno, sí, aquí hay unos muy guapos, pero en su mayoría no hay muchos, ni adolescentes ni jóvenes. Son muchas las realidades de estas nuevas generaciones. Sin embargo, una de ellas, hermanos, es esta desilusión eclesiástica. Hay una desilusión hacia la iglesia porque han tenido una mala experiencia, porque de pronto la iglesia pareciera que el Dios que nos presenta la iglesia es un Dios que pide y pide y demanda y no, y es un Dios muy alejado de lo que la Biblia nos presenta. Y a esto, hermanos, se le conoce como legalismo o religiosidad. Hemos hecho muchas cosas que les hemos puesto el nombre de Dios que no son así. Y vamos a platicar hoy cómo luce la religiosidad, el legalismo entre nosotros y cómo Jesús lo demandó y qué es lo verdaderamente importante. Vamos a leer del 1 al 9 y luego vamos a ir poco a poco. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, voy a dejarle hasta ahí y ahorita vemos lo que dijo Isaías. Aquí, hermanos, hay algo bien interesante que tenemos que notar. Estaban los discípulos de Jesús comiendo con Jesús y estaban comiendo pan. Entonces llegaron los fariseos y dijeron: oye, ¿por qué no están cumpliendo? Y aquí hay una frase clave, dice: la tradición de los ancianos. No están hablando de mandamientos de Dios, no está hablando de algo, es un aspecto doctrinal, sino dice: ¿por qué no cumplen la tradición de los ancianos al no lavarse las manos antes de comer? Y aquí pareciera, hermanos, y quiero dejar claro, no es un asunto higiénico. En aquel tiempo yo creo que ni el jabón existía. No era por asunto del pan, o sea, de que se lavaran las manos para comer, sino viéndolo en estos tiempos sería: ¿por qué no oraron antes de comer? Algo así. Era una cuestión más ritual o más de ceremonial que un aspecto de higiene como nosotros lo pudiéramos pensar.
Pero aquí el punto, hermanos, es que los fariseos tenían muchas tradiciones que que los habían agregado a la ley judía. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchos mandatos de parte del gobierno religioso que se tenían que hacer, que Dios no había mandado a que se hicieran. La tradición constituye una forma de conducta que pasa de generación en generación, y este comportamiento se transmite a través del tiempo. En el caso de los judíos, la pregunta o lo que ellos decían acerca de las tradiciones es que Moisés había dicho muchas cosas que no estaban escritas, que pasaron de familia en familia por la tradición oral y las tenían que hacer. Pero eso, hermanos, no estaba dentro de las leyes que Dios había dado como inspiración. Y todos tenemos tradiciones como Navidad, tenemos tradiciones, no sé, Semana Santa, tenemos muchas tradiciones que no son malas en sí. Incluso prácticas de vida que no son malas en sí, pero el problema es cuando estas tradiciones las ponemos en un estándar igual que la ley de Dios, o peor, superior. Porque ellos les dicen, oye, ¿por qué no está cumpliendo con la tradición, no con la ley de Dios? Y Jesús, yo me encanta cómo Jesús responde con otras preguntas. Y le dice, ¿y ustedes por qué están quebrantando la ley de Dios? Y están por encima de las tradiciones, y ponen por encima las tradiciones. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios y ponen por encima la tradición? Y pone Jesucristo, hermanos, un ejemplo bien claro. Los fariseos estaban quejando de una tradición. Y lo que Jesús dice es, hay un mandamiento, y ese sí viene de Dios. Y el mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Respetar y amar a nuestros padres sí es un mandamiento de parte de Dios. Pero ustedes han puesto una tradición por encima de ese mandamiento. En aquellos tiempos, el hijo podía decir que todos sus bienes se los iba a dar a Dios como una ofrenda a Dios, y se le llamaba corbán. Y entonces ellos, cuando murieran o cuando ellos quisieran, todo lo que a ellos les pertenecía iba para Dios. Y entonces anulaba la oportunidad de bendecir a sus papás, porque todo lo que tenían era para Dios. Y entonces, si en algún momento sus padres necesitaban algo, o sus padres pues esperaban el apoyo de sus hijos, como honra a sus padres, decían, no, porque mi ofrenda es para Dios. Y entonces Jesús dice, eso es hipocresía, porque estás poniendo una tradición para ofrendar o para hacer por encima del mandamiento que te toca honrar a tu padre y a tu madre. No sé si me estoy explicando. Es decir, la ley que Dios sí ha puesto por amor y para vivir bien, esa se invalida con las nuevas tradiciones que tú estás haciendo. Y ese fue el reclamo de Jesús para los fariseos. Estos judíos utilizaban esto para evitar el deber de ayudar a sus padres, y pensaban que el deber a Dios era por encima del deber a sus padres, cuando, hermanos, esto va totalmente de la mano. No puedo decir que estoy bien delante de Dios y soy un desastre acá con mi familia, y no amo y no procuro y no honro a los que están. Y Jesús dice eso, hermanos, poner esas tradiciones es hipocresía. Y ahí es cuando Jesús de verdad les dice, no sé si es la primera vez, no me fijé, pero suelta una palabra fuerte y les dice, hipócritas. Hipócritas ustedes, que están poniendo las tradiciones por encima de la ley, que están haciendo que la fe en este tiempo judía fuera algo cansado y pesado. Ustedes ellos veían, eran vigilantes de lo que comían, de cómo vivían,
y del día de reposo. Y a todo eso le agregaban un montón de cosas. Y era gente que solo estaba nada más para vigilar que las cosas se cumplieran. Y hacía que la religión, hermanos, y esta parte de disfrutar al Padre que tienen se volviera un Dios de miedo. Un Dios que nada más está esperando castigar porque dieron 301 paso más en el día de reposo, cuando solo podían dar 300 pasos, cuando no podían caminar el día del reposo y estaban mojados porque eso era hacer trabajo duro. Y de pronto la vida religiosa o las prácticas y tradiciones se volvieron una carga. Suena familiar mucho, hermanos. Nuestra iglesia como tal, a veces pensamos en tradiciones y pensamos en la iglesia vecina o en la iglesia popular, pero hermanos, hoy en día nuestras iglesias tienen tradiciones que a veces ponemos por encima de la ley. No me malinterprete, las tradiciones no son malas en sí mismas. El problema es cuando les damos un peso superior o incluso decimos que son algo bíblico y lo tratamos de fundamentar. Hace muchos años, a mí no me tocó tanto, a Dios gracias, pero hace muchos años quizás la lucha era con el pantalón, ¿verdad? Si la mujer podía usar pantalón o no, o si la mujer podía usar aretes, o si la mujer se podía maquillar, o yo no me acuerdo porque yo creo que fue cuando yo estaba chiquita, pero los hermanos, yo creo más grandes no me dejarán mentir, la lucha que fue meter una batería a la iglesia, ¿no? O la música, la música más moderna, cuando cambiaron de himnos a coritos, y luego los coritos llegó Hillsong, y luego llegó, y entonces cada tanto es como el válgame que nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tradición nos dice que así no debe de hacerse. Por ponerle un ejemplo, hace unos sábados me dice una chica, dice, oye, a mí me gustaría que los cantos de alabanza y adoración fueran juntos, porque de pronto como que se corta, o sea, estamos alabando y luego estamos adorando, pero luego como que me hace sentarme y como que se pierde, ¿no? De verdad, hermanos, mi religiosidad y mi tradición fue como no, así se ha hecho siempre, pero después uno tiene que pensar en, ¿y por qué no? O sea, de pronto hay cosas que usted y yo ejercitamos en nuestra vida diaria que no sabemos ni por qué las hacemos, pero si alguien nos pregunta, nos ofendemos. Hermanos, voy a poner un ejemplo. Aquí está mi Biblia. Aquí está. Y no es menos ni más espiritual que si usted trae una en físico. Dígame, yo sé que se ve más bonita y yo soy pro libro completamente, pero dígame bíblicamente qué tiene malo tener la Biblia o traer la Biblia en el celular. Pero nos da el válgame, ¿verdad? Nos da el soponcio. Eso, hermanos, eso es una tradición. Usted y yo estamos soponcios de antes, ¿no? Sí, lo siento. Ahí es donde se dan cuenta que ya soy adulto. Tenemos, por poner otro ejemplo, hermanos, hace unos días, ustedes saben que a mí me gusta mucho el cantante Marcos Vidal. Y sale cantando Marcos Vidal con su hijo, y lo estaba viendo en un TikTok. Y era un canto típico de él con su hijo, pero su hijo trae un arete. Y todos los comentarios del TikTok era: Marcos Vidal, debes de decirle a tu hijo que se quite ese arete, así se va a ir muy mal y se va directo al infierno por el arete. O sea, se perdió todo el sentido del mensaje porque estaban muy ocupados y preocupados porque el hijo traía un arete. Y entonces, hermanos, esto es lo que a veces ponemos por encima de los mandamientos de Dios y el amor de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta de tantas cosas que nos vuelven legalistas. A veces nos peleamos o nos sentimos agredidos por cosas como la música o el orden del culto. O hace unos días un amigo pastor me platicaba que unos hermanos se fueron muy enojados de la iglesia porque
al final, al inicio del culto no leyeron un salmo, porque era parte del culto. O luchamos si hay luces o no debe de haber luces. Escuchaba a un predicador y decía, estas personas que están poniendo por encima y están vigilando y se sienten con el derecho de vigilar la santidad de otros, son estas personas que llegan y en vez de tener un corazón agradecido, están atrás en la hora de la alabanza viendo cómo se visten todos, o a ver si no viene alguien oliendo a cigarro, o a ver si, y de pronto nos volvemos, hermanos, controladores de la santidad de otros. Déjenme les leo lo que escuché, lo que leí de un libro acerca de gente que no es cristiana y lo que piensa a veces de los cristianos que precisamente han puesto tradiciones y tradiciones que Dios no dijo y que nosotros las ponemos a la par. Dice: antes de que mi amigo se hiciera cristiano, yo podía hablar con él. Era normal. Se hizo cristiano después de conocer a una mujer y por medio de ella se convirtió. Pero después de su conversión ya no pude hablar con él más. Cada conversación era para condenar algo acerca de mi estilo de vida. Todo lo que continuamente me decía era todo lo que estaba haciendo mal. No debería de beber, no debería de fumar, no debería de ir para acá o para allá. No le gustaba cómo me vestía o la música que escuchaba. Me enrabieté contra la iglesia por haber convertido en esta clase de persona tan negativa a mi amigo. Usted me pregunta por qué no voy a la iglesia, por qué iba a querer yo convertirme en una persona negativa como lo son la mayoría de los cristianos. Esa es la razón. El mundo es suficientemente negativo sin necesidad de que la iglesia lo haga más negativo todavía. He visto lo que hizo con alguien muy cercano a mí y no quiero convertirme en alguien así. Me gustaría que los líderes de la iglesia fueran más comprensivos y amables hacia otras personas que no creen en la misma forma que ellos lo hacen. En base a lo que he experimentado en la universidad o he visto en la televisión, parece que les gusta mucho decirles a otros que van al infierno cuando no están de acuerdo con ellos. He conocido a cristianos que han tratado de evangelizarme y en realidad me estaban juzgando sin conocerme y me decían cuál era mi destino. No son la clase de persona con la que quieres juntarte y tener una plática los viernes por la noche, ¿verdad? La iglesia está compuesta de difamadores. Parece que de verdad les gusta pelearse con otros, sean religiones, denominaciones. Esta es la parte más rara porque Jesús dijo que nos amáramos, pero siempre estamos oyendo cómo los de la iglesia se pelean incluso entre ellos y con los de otras denominaciones. Pero no es nada nuevo. Puede observar lo que ha hecho mal la iglesia, como las cruzadas. La iglesia siempre ha estado llena de gente enojada. Hermanos, es una realidad. Tristemente tenemos, la sociedad tiene una perspectiva de nosotros, de gente que condena, que dice que está mal todo, y no somos conocidos por lo que afirmamos ser. Afirmamos amar, afirmamos servir, afirmamos estar. No me malinterprete, sé que estamos llamados al arrepentimiento, claro, y Pablo fue duro en eso y es verdadero. El problema aquí, hermanos, es cuando queremos imponer nuestra forma de vida a alguien que no teme a Dios, o queremos exigir a gente que apenas está creciendo y necesitamos ser pacientes, o veíamos en la clase de nuevas generaciones en el curso del diplomado que hay muchas cosas que tenemos que entender que están cambiando y que en algún momento con nosotros funcionó como iglesia. Y si no somos abiertos a entender y a dialogar, podemos caer en una religiosidad peligrosa. Y por eso Jesús termina diciendo: ¿por qué ustedes ponen la tradición? Lo que a ustedes les dijeron que así se debía de hacer, las formas, los colores, la forma de vestir, no sé, lo que nos hayan dicho, por encima del mandamiento del amor, por ejemplo. Y entonces por eso Jesús dice en el versículo 9: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, las cosas que se le ocurrió al hombre porque eran mejor para tener un orden, para ser parte de esto, es correcto, está bien, pero enseñarlo como doctrina, cuidado. Versículo 10 dice, y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. El problema de la tradición, hermanos, es cuando se antepone o va más allá de lo que la ley determina y quebranta el sentido espiritual. Por eso Jesús los llamó ciegos, ciegos que guían otros ciegos y que al final terminan en el hoyo. Para ti a lo mejor ya se hizo costumbre y no es malo tener prácticas de oración, de lectura, aún de dar, de venir. Pero si no hay vida, hermanos, en ello, se vuelve simplemente una tradición. Lamentablemente la religión tiene esta fama de carga, de reglas. La vida cristiana tiene códigos éticos y morales. Sin embargo, es importante que la esencia de amor y libertad esté plagado en nuestra manera de vivir. Dios anhela, iglesia, que tú estés aquí porque le amas, no porque tienes que venir. Dios espera que lo que tú puedas hacer o dejar de hacer o evitar es porque entiendes que tienes un Dios que lo que pide de ti es por amor a ti. Dios espera que tú le conozcas como un padre o un hijo y que disfrutes la plenitud de vida. Y la vida cristiana se vuelva una experiencia de libertad y de amor, y no de carga y de dolor y de decir no puedo, no. Y yo disfrutaba más la vida cuando no era, o cuando no sabía todo lo que Dios demandaba de mí. Dios está tan en contra de aquellas cargas, de aquellas cosas que están encima de la religiosidad, que Él mismo dice, dejadlos, no vayas con ellos, no seas como ellos, ni siquiera te preocupes, porque esas personas están resueltas a seguir en su obstinación y en su opinión. Y Jesús menciona y termina este espacio diciendo que todo lo que se sembró, que no lo hizo Dios, será desarraigado. No tiene raíz, no tiene razón de ser. Todas las enseñanzas que como iglesia hemos puesto y las hemos puesto a la par de la Escritura, o todas las prácticas y muchas tradiciones que no son, digamos, una enseñanza de ley, tengamos cuidado. Lo que tú haces, enseñas y practicas será perdurable delante de Dios. Tu servicio y amor por los demás será desarraigado fácilmente o tiene una raíz. Pablo lo dice de otra manera, que en aquel día, cuando nuestras obras estén delante de Dios y tengan un sentido incorrecto, serán quemados. Pero aquellas que realmente tenían la intención correcta de amar y servir a Dios y a los demás, podrán pasar por el fuego. ¿Sabes? El problema de una pureza impura, que era lo que ellos buscaban, es que la pureza, los fariseos, tú los veías y eran ejemplo a seguir. Externamente eran un ejemplo. Mire, en estos tiempos serían los que vienen a la dominical, los que no faltan a la iglesia, los que diezman, los que sirven, los que están en la oración, pero están por querer
demostrar que son buenos cristianos y no por un amor a Dios. Y esa es toda la diferencia. A lo mejor usted y yo visualmente no vamos a poder diferenciar a una persona que lo hace por reconocimiento y a otra que lo hace por amor a Dios, porque externamente se ven iguales. Pero Dios es el que pesa el corazón y el sentido de todo lo que hacemos, hermanos. Y la situación con la pureza impura es que se ve de una manera, pero vemos que realmente son ciegos guiando ciegos y terminarán mal. Porque el gran problema de esto, hermanos, el gran problema de la religiosidad, el gran problema de saturarnos de cosas y de tradiciones y de reglas, es que Jesús dice en el versículo 16, Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que verdaderamente contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, el hombre fariseo o el legalista está buscando cómo no contaminarse, haciendo rituales, haciendo cosas, teniendo oraciones muy largas y buscando generar entre la gente un reconocimiento de que qué buen ejemplo de persona es. Pero Jesús dice, todo lo externo no sirve. Lo que verdaderamente tienes que preocuparte que esté sucio o limpio es tu vida y tu corazón. Lo demás, se va a dar por naturaleza. Pero tu verdadera preocupación es lo que está aquí adentro. Y Jesús, poniendo el ejemplo de la comida, es, si tú te estás preocupando por la comida, cuando llegue la comida adentro, va a salir por la letrina. Literalmente Jesús tenía un buen sentido del humor, porque literalmente dice, lo que entra, va a salir. Preocúpate por tu corazón, porque ¿sabes cómo vamos a saber cómo está tu corazón? De qué platicas. Pregúntale a la gente más cercana, oye, ¿de qué hablo constantemente? ¿Cuáles son mis temas de conversación? Si son quejas, murmuraciones o traes ganas de ese chismecito sabroso, más cuidado porque hay algo en el corazón. Porque dice, porque lo que sale de la boca, no lo que entra, el problema no es lo que entra, que obviamente Jesús no estaba diciendo que comamos lo que queramos. Ese es otro tema para quizás otro momento, pero no te preocupes por lo que vas a comer, preocúpate por lo que sale de tu boca. Preocúpate por las conversaciones que tienes. Preocúpate por las cosas que constantemente estás hablando, porque eso da evidencia de quién eres. Es la mejor evidencia y la peor evidencia para ti y para mí de lo que hablas, de tus conversaciones con tus amigos. Y ahorita a lo mejor hay gente que dice, no, pues yo no hablo mucho, pero el WhatsApp, el Facebook, ¿de qué hablas? ¿Qué publicas? ¿Qué haces? Eso, hermanos, es lo que verdaderamente está en el corazón y refleja lo que tienes adentro. Si salen maldiciones, ¿crees que tu corazón está lleno de bondad y de piedad? Si tu boca está lista para el chisme, ¿crees que en tu corazón está lleno de paz y de prudencia? El problema es lo que está dentro, hermanos, y eso es lo que nos está destruyendo. Jesucristo aquí es donde dice, porque los malos pensamientos, los homicidios, ¿sabe dónde empezaron? Aquí y aquí. Las fornicaciones, ¿sabe dónde empiezan? Aquí y aquí. El robo, el fraude, la mentira, el falso testimonio, el hablar mal del otro, ¿sabe dónde empieza? Aquí y aquí. Aquí empieza, hermanos. Y la invitación de Jesús es, deja de preocuparte por cómo viene el hermano vestido, por cómo cantaron los hermanos, si ya no cantamos los mismos himnos de antes.
eso es secundario. No estoy diciendo que sea malo, pero prioriza cómo está tu corazón delante de Dios. Porque lo que tú hablas, de verdad habla peor de ti que de lo que estás hablando a veces. Cuando alguien hable mal de una persona delante de ti, de verdad piensa que lo peor no es lo que te están diciendo a la persona, sino muy probablemente quien traiga el mensaje. Tu corazón es la fábrica de pensamientos buenos y malos. Jesús menciona 6 acciones malas que son el producto de un corazón corrompido. Los malos hechos del hombre no se llevarían a cabo si primero no existieran en el corazón. Los homicidios es la manifestación del odio y envidia. Los adulterios son la manifestación de algo que se produjo en la mente. Las fornicaciones, término que cubre todo pecado sexual, incluyendo la lascivia. Los hurtos son el deseo en el corazón de tener más y mejor. Los falsos testimonios y las blasfemias son expresiones que se generan en el corazón desde el odio, la amargura y la necesidad de dañar la reputación de alguien más. Y Jesús dice, preocúpate por eso, preocúpate de lo que hablas, tu forma de expresarte, tu forma de hablar de los demás. ¿Qué hablas? Si usted es de las personas que habla de novelas, su corazón y su mente están llenas de novelas. Si su corazón, hermano, está hablando constantemente de una queja, cuidado, cuidado. Y no estoy diciendo, hermanos, que no diga y no hable. Entiendo que hay momentos en nuestra vida que tenemos que expresar el dolor que tenemos, pero la constante. Qué difícil es estar junto a una persona llena de amargura, que abra en el corazón de una mujer amargada, odio, falta de perdón, una historia difícil de afrontar. Quizás nuestro corazón está muy dañado, muy lastimado y por eso hablamos tanto. Bueno, la invitación de Jesús es, dame tu corazón, hijo mío, y vamos a arreglarlo. Porque el problema no es lo de afuera, ni es las personas. Es tu corazón y tu mente de lo que estás alimentando. Y yo quiero terminar este espacio preguntándote, ¿qué hay en ese corazón que Dios puso? ¿Qué hay en esa alma que Dios puso con tu nombre? Y que algún día le hemos de regresar. ¿Cómo vamos a regresar ese corazón? ¿Sanado? ¿Fortalecido? ¿Enamorado? ¿O dolido? ¿Lleno de odio? ¿Lleno de pecado? ¿Qué corazón vamos a entregarle al Señor? ¿Cómo vamos a ir al Señor y decirle, Señor, mira, fui el mejor cristiano porque hice esto, dije esto, fui aquí, fui allá, pero nuestro corazón lejos de Él? Dios quiere tu corazón cerca de Él para sanarlo de todas estas heridas y que esos homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, blasfemias y falso testimonio salgan de raíz de tu vida. Estas cosas son las que contaminan realmente tu vida. Lo que estás dejando entrar a tu mente y corazón son lo que verdaderamente contamina. Lo externo lo podemos platicar y dialogar. Lo urgente es lo que hoy hay delante de Dios en tu mente y en tu corazón. Y si hay algo que pedir perdón al Señor, hermanos, en cuanto al corazón, yo te invito a que podamos pedirle perdón al Señor. Y quiero para ello pedirte que abras tu Biblia en el Salmo 51. Vamos a proceder a la Santa Cena. Y creo que este mensaje es un mensaje ideal para decir, Señor, queremos ser una iglesia que refleje tu amor. Y no una invitación a ser una carga.
Así que si tienes el Salmo 51 y puedes ponerte sobre tus rodillas, te invito a que lo hagas.